Muy buenos días. Bienvenidos todos nuevamente. Gusto saludarlos, hermanos. Es un placer que nos estemos viendo nuevamente, hermanos. Primeramente les pido una disculpa estoy un poco mal de la garganta. Por ahí si de un texto se me va la voz, una disculpa. Pero con el favor de Dios vamos a ver este tema, hermanos. Les quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera, por segunda, tercera vez. También les damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan de fuera. Sean bienvenidos todos. Hoy vamos a ver un tema muy especial, hermanos. Hoy vamos a ver un tema que quizás ya en estos últimos tiempos se está observando. Es un tema que ya en estos últimos tiempos, ya en los lugares que se dicen llamar cristianos, ya no se quiere tocar, hermanos. Ya es un tema que como que lo esquivan un poco, como que ya no lo quieren sacar a la luz, ¿verdad? Ni manifestárselo a los congregantes. ¿Por qué? Porque es un tema, es una cualidad de Dios, es una cualidad, es un atributo de Dios, quizás de los atributos más importantes. Y me estoy refiriendo al tema de la santidad, hermanos, de la santidad. Quizás alguno de aquí entre nosotros podrá decir, hermano, pero santidad, pero si santo nada más puede ser Dios. ¿Cómo nos dices que podemos ser santos si santo es Dios nada más? Hoy lo vamos a ver con la ayuda de Dios a través de su escritura. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla Dios acerca de la santidad? Efectivamente, hermanos, Dios es santo, pero Dios es santo, 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 hermanos. ¿Sí? Dios es santo, 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 es 3 veces santo, hermanos. El hablar de 3 veces santo habla de una perfección, hermanos. Habla de una confirmación, una reconfirmación, hermanos, de que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? Está hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿podrá ser una persona santa? ¿Podrá una persona, un cristiano, alcanzar la santidad, hermanos? ¿Por qué no oramos primero, hermanos, para pedirle a Dios su guía, para pedirle a Dios su dirección, hermanos, en este tema tan importante que es la santidad? Yo los invito, amados, a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor. Padre, por traernos con bien, Señor, de los lugares donde venimos, Señor. Quizás viajamos, Señor. O quizás, Padre, anduvimos en la calle todo el día, Señor. Tú nos guardaste, Señor, de todo el peligro que impera en esta ciudad, Señor. En nuestro estado, Señor. En nuestro país, Señor. Tú nos has guardado, Señor Jesús. Padre, y hoy nos traes aquí con un propósito, Señor. De poder escuchar tu palabra, Señor. De poder aprender cada día más y más de ti, Señor. Dice tu palabra, hasta alcanzar la estatura de la plenitud, Señor. La estatura del varón perfecto, Señor, que eres tú, Padre. Por favor, háblanos en este día, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor Jesús. Queremos oírte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre, por todos, Señor, los que estamos aquí presentes, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, hoy vamos a tocar uno de los atributos más importantes de la divinidad de Dios. Sabemos que tenemos un Dios que es perfecto, hermanos. Tenemos que un Dios que está rodeado, que está lleno de muchos atributos. Tenemos un Dios que es amor, que es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, tantos atributos. Pero uno de los atributos más importantes, amados, es la santidad, hermanos. La santidad, hermanos.
Vamos a ver, vamos a abrir nuestra escritura. ¿Qué nos dice Dios acerca de la santidad? Levítico 11:45. Vamos a abrir nuestra escritura. Vamos a analizar el primer texto de la Biblia. Levítico 11:45. ¿Qué nos dice? Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Dice, porque yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Está diciendo que Él es el único Dios. Dice, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Aquí el Señor Jehová, el Señor Dios está diciendo, no hay otro Dios. Dice, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jehová Dios con este texto? ¿Qué te está diciendo a ti, amado hermano? Dice, os hago subir de la tierra de Egipto, que te saca del pecado. Dice, te os hago subir, te saco de la tierra de Egipto, porque Él tiene el poder de sacarte del pecado. Dice, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Es un mandato de Dios, amado hermano. Es una instrucción, no es una opción. Es un mandato de Dios. Dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y como comentaba hace un momento, sí, Dios es santo, pero Dios es 3 veces santo. Dios ahí está demostrando su perfección y la santidad, su santidad perfecta, hermanos. Dios es santo como yo, dice, seréis pues santo como yo soy santo. La santidad, como se los dije hace un momento, amados hermanos, es el atributo más importante de las cualidades de Dios, sobre todo porque Dios es santo. Pero ¿qué significa santo, hermanos? El término hebreo significa kadosh. Kadosh. De hecho, los judíos mesiánicos le dicen a sus discípulos kadosh. ¿Por qué? Le están diciendo santo. Kadosh significa, en hebreo significa separación, apartado, consagrado. Eso es lo que significa kadosh, hermanos. Significa una separación. Que te apartes, que te consagres, que te separes de qué, amado, que te separes del pecado, que te separes del pecado, que te apartes del mundo. En eso consiste la santidad, que te apartes del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Al hablar del mundo, amado hermano, estamos hablando de algo muy amplio, algo muy extenso. El mundo, sabemos lo que es el mundo. Nos dice la palabra de Dios que son los deseos de los ojos. Cuando vemos aquí, vemos todo agradable, ¿verdad? Vemos todo bonito, pero algunas cosas bonitas sabemos que es pecado, amado hermano. Los deseos de los ojos. A Jesús, Satanás dice que lo llevó en el desierto y ahí fue tentado. Y fue tentado por los deseos de los ojos y le dijo, mira, todo lo que tiene, lo que está ahí, dice, todo el mundo, yo te lo ofrezco, ¿sí? Va a ser tuyo, pero si tú me adoras, si tú te consagras a mí, esos son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, amados. Todos los que estamos aquí tenemos deseos. ¿De qué deseos tenemos? De comer. Tenemos deseos a lo mejor de abrazar a nuestra familia. Son los deseos de la carne, pero sabemos que hay unos deseos que son desenfrenados, hermanos. Algunos deseos que son pecados y a esos deseos se les llama deseos del mundo, la vanagloria de la vida. De todo eso, la vanagloria de la vida, de poder tener a lo mejor algún puesto político, alguna posición social, algún estatus económico, algún reconocimiento dentro de una ciudad, dentro de un grupo, amado hermano. Esos son los deseos, la vanagloria de la vida. También puede ser que a lo mejor algún predicador, algún pastor sea reconocido, o que se obedezca más al pastor o al predicador que a Dios.
Ese puede ser también la vanagloria de la vida y puede ser un engaño dentro de las iglesias, hermano. El que a lo mejor un pastor se sienta y quiera que se haga la voluntad dentro de la congregación, porque sí lo hay, hermanos. Sí lo hay, en donde los pastores imponen sus creencias, imponen sus modos de pensar, sus propios criterios, hermano. Eso es de lo cual nos está llamando Dios y de lo cual nos significa la palabra santidad, kadosh, apartarse del pecado, hermanos. Apartarse del mundo, apartarse de todo lo que ofende a Dios. Eso significa la santidad. A veces nosotros pensamos que la palabra santa, como en la religión tradicional, es aquella persona que se la pasa todo el día con su rosario orando, o que está encerrada en su cuarto, ¿verdad? Que está encerrada en su cuarto orando y que no sale porque tiene miedo y vemos, por ejemplo, ahí dentro de la religión católica, las mujeres que según se consagran a Dios y están ahí guardadas y piensan que eso es la santidad, hermanos, cuando no es así. Dice la palabra de Dios que somos del mundo, pero no andamos con el mundo. ¿Sí? Estamos en medio del mundo, pero no andamos como ellos. ¿Sí? Nosotros somos y estamos aquí dentro del mundo como el trigo y la cizaña, lo bueno y lo malo, pero no hacemos lo que hace el mundo. Eso significa la santidad, hermanos. No es de que vas y te vas a ir a encerrar en tu cuarto y estar todo el día rezando, ¿verdad? Y con tu rosario. No, amado hermano, eso no es la santidad. Ahorita vamos a ver en qué consiste la santidad. Amado, la santidad es el estar cerca de Dios. La santidad es cada vez estar más cerca de Dios y más lejos del mundo. Porque si hacemos lo contrario, estamos más cerca del pecado, hermanos. Estamos más cerca del pecado y más lejos de Dios. Amado hermano, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? El pecado, hermanos. Es lo que separa a Dios del hombre. Toda aquella persona que no ha llegado a Dios, toda aquella persona que no se ha consagrado, no se ha apartado, es por algo, hermanos. Yo siempre lo he dicho, es por algo. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Dios conoce tu corazón. Conoce el corazón de todos nosotros, de los jóvenes, de los varones, de las mujeres, y sabe el motivo por el cual tú no has llegado a Dios. ¿Por qué? Solamente tú y Dios lo sabes, hermano. Solamente tú y Dios lo sabe. ¿Y por qué separa el pecado del hombre a Dios? ¿Por qué hay una separación, hermanos? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado, hermanos. Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios no puede tener comunión con el pecado. No puede tener comunión como la luz con las tinieblas, ¿verdad? No puede haber comunión. No puede haber comunión lo santo con lo impuro, hermanos. Así como se dice coloquialmente, como el agua y el aceite. ¿Verdad? Cuando tenemos un recipiente de agua y le echamos aceite, se ve una separación. No puede haber una comunión el agua con el aceite, hermanos. Así igualmente la santidad no puede convivir con el pecado, hermanos, con lo impuro, hermanos. ¿Sí? La santidad es un atributo de los más importantes de los atributos de Dios, hermanos. Y por eso es muy importante, hermanos, y también por eso tenemos que hablar. ¿Sí? Hay lugares, y tristemente lo decimos, hay lugares donde supuestamente está la presencia de Dios, hermanos, pero no está. ¿Por qué? Porque se ha permitido que el mundo entre en los lugares, en las iglesias, en las congregaciones, hermanos. ¿Sí? Ya se coquetea más con el pecado, ya a los congregantes ya no se les habla del pecado, hermanos. Y ahora dice que todo, nomás con que lo hagas por amor, que lo que interesa es el corazón nada más, hermano. No, interesa también, como lo vemos aquí, la santidad.
porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado, como dice aquí. Y todas las personas que se santifican tienen que tener esa separación, hermanos. Y en otros lugares ya no se predica este elemento. Ya se predica un evangelio sin santidad. Ya se predica un evangelio sin la cruz, hermanos. Ya no se predica un evangelio sin tomar la cruz, sin negarse a sí mismo. Y me refiero también que en otros lugares, por ejemplo, la música, hermanos. Yo creo que la música la hemos tocado en muchas ocasiones. Como es un ejemplo vivo de cómo Dios no puede convivir con lo impuro. La santidad de Dios no puede estar en convivencia con las tinieblas, hermanos. En otros lugares vemos el tipo de alabanzas, hermano. Nada más lo vemos. Hay más, se alimenta más la carne, hermanos. Se alimenta más la emoción. Se alimenta más el gozo, hermanos, el gozo de la carne. Si quizás sí lleva letra a la mejor de la palabra de Dios. Sí lleva textos de la palabra. Pero los ritmos son sacados del mundo, hermanos. Entonces ahí vemos un ejemplo vivo. No puede haber comunión. No puede haber comunión, ese tipo de música. Con Dios no puede estar la presencia de Dios ahí. ¿Por qué? Porque se está mezclando el mundo con lo puro, hermanos. Se está mezclando. Ya vemos ritmos, hermanos, cumbias, reggaetones, y lo hemos hablado muchas veces. Estos temas lo hemos tocado. Ritmos del mundo, hermanos. A ver, que me diga alguien aquí, ¿Dios le falta poder para traer ese ritmo del mundo? A Dios le falta poder, le falta poder para meter ritmo del mundo, amado hermano. Claro que no. Dios no puede convivir con esos ritmos. La alabanza, cuando ya tuvimos un tema aquí de la alabanza, hermanos, ¿cómo debe de ser la alabanza? Cantar salmos, dice, himnos y cantos espirituales, hermano. A mí en una ocasión una persona me decía, es que para que atraigas al joven, métele ritmo. Ve, hay música cristiana, hay cumbia cristiana, hay baladas cristianas. Ya muchos grupos están surgiendo que son cristianos, hermano. Cuando aquí dice que la luz no puede convivir con las tinieblas. Y aunque en otro lugar que se predique, se puede predicar a lo mejor hasta más bonito que aquí, hermanos. Yo veo predicadores que lloran, que imponen las manos, que hacen bastantes cosas, hermano. Pero no predican el pecado, hermano. No predican contra el pecado. La santidad no puede convivir con el pecado, hermanos. Aquí tendremos una alabanza quizás muy modesta, hermanos. Quizás ahí el hermano con luchas está tocando, ¿verdad? Pero, hermanos, como dice la palabra de Dios, hermanos, con boca y con manos limpias debemos de alabarlo, debemos de acercarnos a Dios, ¿sí? Debemos de hacerlo como Dios nos dice en su palabra. No importa, a lo mejor tenemos escasez a lo mejor de un teclado, tenemos escasez quizás a lo mejor de una batería o lo que sea, hermanos. Pero aquí la verdad eso no nos interesa, hermanos. Nos interesa que estemos aprendiendo la palabra de Dios, que nos estemos alimentando de la palabra de Dios. Hoy las iglesias, desgraciadamente, hermanos, han caído en una apostasía. Hoy se ha permitido que el mundo entre a la iglesia, hermanos. Que el mundo está impactando a la iglesia y no la iglesia al mundo. Ya hablando más con lisonjas, hermanos. Ya hablando más con poco denuedo, hermanos. ¿Por qué? Por miedo a que las ovejas se vayan, hermano. Aquí, gracias a Dios, hermanos, somos pocos. Pero, hermanos, lo que nos interesa es nuestras almas, hermanos. Que en realidad hablemos como es la palabra dura, como espada de doble filo, hermanos. Y la santidad es importante para todos nosotros, hermanos.
porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta este punto. ¿Sí? Sí, sí, hermanos. Y es que la verdad, la música no es mala. La música no es mala, pero hay que saber cómo la vamos a tocar. Porque sí, sabemos quién influye en la música. Tuvimos, de hecho, un estudio acerca de la música. ¿Quién influye dentro de la música? ¿Quién influye dentro de los ritmos? ¿Quién influye, amados? ¿Sí? Y hay para cada tipo de sentimiento un tipo de música, hermanos. Entonces también dentro de la música, hermanos, debe haber una santidad. Dejar los ritmos del mundo, incluso hasta danzar también, hermanos. Podemos danzar como lo hacía David, hermanos. Danzar también no es malo, hermanos. Cuando tú sientes ese espíritu de Dios en tu vida, hermanos, puedes danzar, puedes hacerlo, pero con un orden, hermano. No desatendiendo el orden de Dios, ni queriéndote allegar de cosas del mundo. Porque Dios no puede convivir con lo impuro, hermanos. Porque Dios es santo, 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 hermanos. Dios es santo, hermanos. Cuando David pecó, ahí tenemos un ejemplo. David estaba en la presencia de Dios, hermano. David era un ungido de Dios. Pero cuando él pecó, ¿qué pasó? Dios se alejó de él. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios se alejó de él. Cuando Saúl pecó, amado hermano, cuando Saúl pecó, Saúl era un guerrero, fue el primer rey, hermano. Y él vencía a sus enemigos. Y Dios lo ponía, dice, sobre sus pies, a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque Saúl andaba en obediencia, hermanos. Saúl andaba en obediencia y Dios estaba con él. Pero cuando Saúl desobedeció, cuando Saúl cayó, Dios se apartó de él, hermanos. ¿Por qué? Porque cayó en pecado Saúl, cayó en desobediencia y por eso, y aquí recalcamos lo que dije hace un momento, lo que aparta a Dios del hombre es el pecado, hermanos. Cuando no hay una respuesta de parte de Dios, cuando no hay un crecimiento espiritual, hermanos, cuando llevamos tiempo, hermanos, debemos de analizarnos, ¿sí? Quizás estemos fallando en este punto, en este atributo, amado hermano. Vamos a ver Apocalipsis 15:4, el último libro de la Biblia. ¿Quién me ayuda con Apocalipsis 15:4, por favor? ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así es, gracias. Sí, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, amado? ¿Quién? Solamente Él es digno, hermanos. ¿De quién se está refiriendo Apocalipsis? Del Señor Jesús. Él es el único, dice, que es digno de abrir los sellos. Él es el único digno, dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, dice. No hay otro Dios, hermanos. Sí, hay más dioses, hermanos. Hay más dioses, pero no como Dios. Como Jehová Dios, como Jesús, hermano. Porque dice que solamente tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quiénes? Todos sus santos, hermanos. Todos sus santos. Acordémonos, Apocalipsis es el último libro profético, hermanos. El último libro que se está cumpliendo, hermanos. Apocalipsis es la última profecía. Cuando ya el Señor venga por su iglesia, cuando ya Jesús venga por sus ovejas, cuando ya venga por sus kadosh,
por sus santos, hermanos. ¿Sí? Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Primera de Samuel 2:2. Vamos a ver quién me ayuda con Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:2. ¿Quién me ayuda con Primera de Samuel, hermanos? Amén. No hay santo como Jehová. No lo hay. Este texto, Primera de Samuel, está confirmando lo que dice Apocalipsis 15:4. No hay santo como Jehová. No hay nadie fuera de ti, porque no lo hay. No lo hay, hermanos. Acordémonos cuando Elías invocó a Jehová y él mandó el fuego, ¿verdad? Y mandó la lluvia. Y los otros según profetas que estaban invocando a sus dioses para que mandara el fuego, y nunca llegó ese fuego. Dice, porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vamos a ver una visión que tuvo Isaías, el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 6:1-4. Es una visión que tuvo el profeta Isaías y al mismo tiempo fue el llamamiento que tuvo el profeta Isaías. Isaías 6:1-4. Isaías 6:1-4. Si alguien es gustoso de leerlo, Isaías 6, del 1-4. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así es. Gracias, hermana. Sí, esta parte de la Biblia, amado, habla de la visión y llamamiento de Isaías. El rey Usías, dice, había muerto. Y el Señor Jehová puso los ojos en Isaías, porque él halló gracia delante de Dios. Entonces él tuvo una visión y dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, había quienes los estaban alabando, quienes ardían en la alabanza, hermano. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esa es la visión que Dios le había revelado a Isaías. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Hablando de la perfección, hermanos. Santo, Santo, Santo. Hablando de la plenitud de Dios. Hablando de la plenitud de Jehová de los ejércitos, dice. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, las bisagras, dice, de las puertas, eso significa los quiciales de las puertas, dice que se estremecieron. Se estremecieron con la voz que clama, y la casa se llenó de humo, hermanos.
¿Se imaginan el poder de Dios, hermanos? Dice que las puertas se estremecieron. Dice la palabra de Dios que aún los cielos no pueden contener el poder de Dios, hermanos. Porque tenemos un Dios poderoso, hermanos. Un Dios santo, dice, santo, santo, santo. Un Dios perfecto, hermanos, tenemos. Debemos de saber y debemos tener bien en claro, amados, a quién nos acercamos, hermanos. No nos acercamos a una figura, hermanos. No nos acercamos a un Dios todopoderoso que es en espíritu y es en verdad, hermanos. Dice, porque a Dios nadie lo ha visto, pero su Hijo unigénito nos los ha dado a conocer, hermano. Dice que el que vio a Jesús, hace cuenta que vio a su Padre. Dice, el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Debemos de confiar en Dios, que Él es santo, Él es bondadoso, está lleno de misericordia, hermanos. Pero también así como debemos de confiar, hermanos, debemos de temer cómo debemos de acercarnos, hermanos. Porque no nos estamos acercando a cualquier persona, hermanos. Hoy en la actualidad, cuánta gente habla en chistes de Dios. Cuántas veces se dirige a Dios con poco respeto, hermanos. Cuántas veces vemos ahí que le llaman Chuchito, ¿verdad? A mí me cae bien Chuchito. O voy a pedirle un favor a Chuchito a ver si me hace el favor, ¿sí? O una ocasión estaba en una reunión y dice, vénganse, dice un varón, vénganse para acá, dice, los que son escogidos de Dios, dice. Imagínense, con qué ligereza hablando, ¿verdad? Con qué ligereza hablando del Dios que es santo, hermanos. Que dice, del Dios que hace estremecer los cielos y la tierra, hermanos. Porque Dios hace temblar y mueve la tierra. A lo mejor hasta con el dedo pulgar o el dedo índice, hermanos. Tenemos un Dios poderoso y debemos de saber a quién nos acercamos, hermanos. O incluso ponerlo en segundo término, hermanos. Poner en segundo término a Dios y creer más en una figura. O creer más en el predicador o en el pastor, hermano. Eso también es una falta de respeto, hermano, hacia Dios, que es todopoderoso. Debemos de saber con quién acercarnos. Dice que el único camino a Dios es el Señor Jesús. Él es el único camino, hermanos. ¿Cómo podemos mofarnos? ¿Cómo podemos hacer un chiste con el nombre de Dios? Es que yo me llevo bien con Chuchito. O coqueteamos, ¿verdad? O yo, si yo hago esto, yo sé que Dios me va a ayudar porque yo le caigo bien a Dios. ¿Sí? Amados, debemos de saber también cómo acercarnos a Dios. ¿Sí? La Biblia nos da por eso la Biblia, hermanos, nos da una advertencia. Por eso la Biblia nos dice también cómo debemos acercarnos a Dios. No lo vamos a invocar en cualquier momento, ¿verdad? A veces decimos una frase, decimos, ¡ay, Dios mío! No, amado. Hay frases, ¿verdad? ¡Ay, Diosito lindo! ¿Sí? O le voy a pedir un favor a Diosito. Cuando no es Diosito, hermanos. Tenemos un Dios grande y fuerte. ¿Sí? No es Diosito, hermanos, al que le vamos a pedir el favor. ¿Sí? Dios es santo, hermanos. ¿Sí? Por eso Dios nos da una advertencia. Dice el cuarto mandamiento. ¿Sí? Es el tercero, ¿verdad, hermanos? Perdón. Tercero. Es no tomarás el nombre de Dios en vano, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos da una advertencia. No tomarás el nombre de Dios en vano, hermanos. No en cualquier circunstancia debemos de tomar el nombre de Dios. Nada más cuando la ocasión o la necesidad lo amerita. Éxodo 27, vamos a ver lo que dice. Si alguien me puede ayudar con Éxodo 27.
Imagínense, hermanos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre a la ligera, hermanos. ¿Sí? Al que nada más por un chiste o nada más por querer llamar a Dios, dice, no lo tomará. Si no se necesita, si no le estás pidiendo a Dios en tu oración, no lo debes de tomar nada más en cualquier plática ligera, hermanos. Nada más cuando estés en tu aposento ahí, ¿sí? Cuando estés orando tú y Dios, nada más dirigiéndote al Señor, tu Dios, hermano, con toda reverencia y con todo respeto y con toda adoración, debemos de dirigirnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos. Acordémonos, cuando fue el llamado de Moisés, dice que Moisés estaba enfrente de una zarza y que Dios lo llamó. La zarza estaba ardiendo, dice. Pero cuando Moisés se acercó, ¿qué le dijo Dios? Le dijo, Moisés, Moisés, quítate tus sandalias, dice. Quítate tu calzado, porque el lugar que pisas, santo es, dice. Santo es. Debemos de saber cómo nos vamos a acercar a Dios, hermanos. Si tú tienes la convicción, si tú tienes ya esa convicción de querer consagrarte a Dios, ya sabes cómo te tienes que acercar, hermanos. Porque hay veces que hay personas que se acercan nada más por una necesidad y quieren que Dios los ayude en su necesidad y después se olvidan de Él. Así no es como debemos de acercarnos, hermanos. ¿Sí? Aquí Moisés fue llamado. Sí, fue llamado, pero le dijo, mira, quítate tu calzado, porque el lugar que estás pisando santo es. No debemos acercarnos nada más para que Dios nos haga un favor, hermanos. Cuando ya nomás tengamos la necesidad, debemos de acercarnos por convicción, como dice su palabra, teniendo fe, teniendo la convicción de lo que se espera, hermanos, la convicción de lo que no se ve. Con esa actitud debemos de acercarnos a Dios. Que cuando nos acerquemos con todo respeto, con toda adoración, hermanos, con toda reverencia, hermanos, debemos de alabarle y de acercarnos a Él. Salmo 99:3. Dice, alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Dice, alaben tu nombre, grande y temible. Tenemos un Dios grande, hermanos. Dice, alaben tu nombre grande. Dios es grande, hermanos, y es santo y temible, hermanos. Y no es que le tengamos miedo, sino que temible se está refiriendo a la sabiduría, hermanos. El respeto, exactamente, hermanos. El que dice el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios. No es el que vivas espantado así, no, amado hermano, sino que vivas tomando decisiones sabias. No es que todo el día estés temblando y digas, ay, es que si hago esto, si me muevo, Dios es temible. No, amado hermano. Dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el que tú tomes decisiones sabias en tu vida. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, hermanos. ¿Sí? Como podemos ver, hermanos, Dios es santo, hermanos. Dios es eterno, es poderoso. Y mucha gente tiene un falso concepto de Dios. Y por eso en muchas iglesias, muchas personas todavía no son salvas, hermanos. ¿Por qué? Porque se predica diferente, ¿sí? Se predica doctrinas ya muy rebajadas, hermano, en donde ya no se habla de la santidad, hermanos, y la santidad es un requisito indispensable para tener comunión con Dios, hermanos. Acordémonos, el cristianismo es práctico, hermanos, y la santidad se practica. La santidad
se va ganando, hermano, se va adquiriendo, va uno creciendo, así como va uno creciendo en sabiduría, así como va uno creciendo en espíritu, también en santidad vamos creciendo en espiritualidad, hermanos. El cristianismo no es de sabernos toda la Biblia, hermanos, porque hay mucha gente que conoce de Biblia. Como le decía hace un momento, bueno, sí conoce la Biblia, conoce la palabra, pero no ha tenido un encuentro con el autor de la palabra, hermanos, que es Dios. Entonces, hermanos, la santidad es importante, hermanos. La santidad no es una opción también. La santidad es un requisito, hermanos. Y ahorita vamos a ver en qué consiste la santidad. Ahorita vamos a ver cómo nos podemos o cómo nos aparta Dios del mundo, hermanos. Porque Dios es el único que puede hacerlo. ¿Cómo nos podemos apartar del mundo? ¿Cómo podemos practicar la santidad, hermanos? Porque también la santidad se practica de manera individual, ¿sí crees? Sí, es un mandamiento, hermanos. ¿Es cuál, Ruth? ¿Levítico? Uh-huh. Ajá. ¿Sí? Dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. ¿Sí? Sed santos, dice, como yo soy santo. Pero también, ¿cómo podemos adquirir esa santidad? Amados, guardando sus mandamientos. En este nuevo pacto, ¿cómo podemos encontrar la santidad? Por medio del sacrificio de Jesucristo, hermanos. Ya que por medio de Él fueron perdonados nuestros pecados. Dice, ¿y qué? Y fuimos limpiados. La sangre de Cristo, hermano, es la que purifica nuestras vidas. La sangre de Cristo es la que nos limpia de nuestros pecados. Dice que el que reconoce y el que se acerca a Dios y lo toma como su Señor y su Salvador, dice que sus pecados son arrojados hasta el fondo del mar, hermano. Y es ahí donde empezamos, donde Dios nos lava, Dios nos limpia con su preciosa sangre. Como decía el primer versículo que vimos, nos saca de Egipto, hermanos. Egipto es un símbolo de pecado, hermanos. Es cuando Dios dice que con mano fuerte nos saca de Egipto como a su pueblo, hermanos. Es ahí cuando Él nos limpia y es ahí cuando en realidad Él nos purifica, hermanos. Vamos a ver primera de Juan 1:9. Primera carta de Juan 1:9. ¿Cómo podemos ir alcanzando esa santidad, hermanos? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para apartarnos de la corriente del mundo, hermanos, ¿sí? Para apartarnos, dice, de la corriente del mundo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Primeramente, ¿qué hace Jesús? Perdona nuestros pecados, hermano. Nos limpia de toda maldad. Y dice, nos aparta de la corriente de este mundo, hermanos. Por medio del sacrificio de Jesús, Él empieza a limpiarnos. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de tener humildad delante de Dios. Primeramente debemos reconocer que estamos mal delante de Dios. Y dice este texto que Él es fiel. Él es fiel, amado hermano. Y dice parte de la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él todo lo que dejó estipulado en su palabra, hermanos, lo va a cumplir. Y todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, amado hermano, es llamado a la santidad. No es un requisito, lo vuelvo a repetir. No es una opción, perdón,
es un requisito, hermano. Es un requisito que se debe de tener para poder estar en comunión con Dios y para poder tener ese acercamiento a Dios. Primera de Corintios 1:2. Hermano, ¿le puedes prender tantito al aire, por favor? ¿Si tienen calor o tienen frío? ¿Frío? Bajito entonces. Primera de Corintios 1:2, ¿lo tiene alguien para que me ayude, por favor? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así es. Aquí el apóstol Pablo estaba invitando, dice, a la iglesia en que estaba en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿sí? Todos los que se convierten a Dios, hermanos, son llamados a ser santos. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros, ¿sí? Son llamados a ser santos. Amados hermanos, en Cristo somos santificados. Esta palabra, amado, es para todos aquellos que están buscando de una manera seria al Señor, de una manera diligente, hermanos. Este requisito, la santidad, es indispensable para poder estar en comunión con Dios, hermanos. Primera de Pedro 1, 14, 15. Uno, 14 y 15. Sí, por favor, hermano. Sí, Primera de Pedro 1, 14, 15. ¿Cómo debemos de ser? Dice la palabra de Dios. Como obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como obedientes, dice, obedeciendo la palabra, amado hermano. Dice, no, que no nos conformemos como antes vivíamos, estando en nuestra ignorancia, hermanos. Porque también se puede estar en ignorancia espiritual. La gente que no ha escuchado de la palabra vive en ignorancia espiritual, hermanos. Dice la palabra que en cuanto yo no conocía de la palabra, no me era pecado. Pero una vez conociendo la palabra de Dios, ya es pecado, hermanos. Porque ya conoces, ya no estás en ignorancia espiritual. Estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, en toda vuestra manera de vivir, hermanos. ¿Sí? Todo aquel que se ha convertido al Señor, dice que debe ser obediente al Señor, dice, y que no se debe de conformar con su manera de vivir, con toda su manera de vivir. Dice la palabra de Dios que el que robe, no robe más, ¿verdad? Que el que adultere, no adultere más. Dice en toda vuestra manera de vivir, no nada más en unos aspectos, no nada más en unas cosas. Y es ahí donde a veces muchos desconocemos, hermanos, en qué consiste la santidad. A veces pensamos que la santidad consiste nada más en no adulterar. Consiste a lo mejor en no ver pornografía. Pero hay también pecados que tenemos, como lo estamos viendo, pecados ocultos, hermanos. Pecados quizás que no salen a la luz, pero que ahí los tenemos escondidos. Dice, en toda nuestra manera de vivir, en toda, hermanos.
Por ejemplo, el esposo debe de cuidar toda su manera de vivir. El esposo debe de cuidar, dice la palabra, a su esposa como un vaso frágil, amarla, ¿sí? El esposo no tiene por qué estar con otra persona que no es su esposa a solas. Por eso eso se debe de cuidar mucho, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de cuidar todos esos puntos. Como el varón debe de relacionarse con las demás personas, con el sexo opuesto, el hombre con la mujer, en el trabajo, dentro de la congregación también, hermanos. Dentro de la congregación también se deben de cuidar esas relaciones entre los hermanos y las hermanas, ¿sí? Con mucho respeto, hermanos. En eso consiste la santidad, en estarse cuidando. ¿Por qué? Porque dice que no demos pie a que el diablo gane terreno, hermanos, ¿sí? Porque Satanás entra muy sutilmente. Debemos de cuidar ese aspecto. ¿Por qué? Porque ha habido ocasiones que incluso los pastores citan a las congregantes allá para ministrarlas en el café. Y se han dado casos, hermanos, en que los pastores han salido mal con los congregantes, hermano. Por eso aquí dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, hermanos. El varón debe de cuidar mucho su modo de vestir, ¿sí? No va a andar con peinados muy ostentosos, ¿verdad? O aquellos que hacen fisiculturismo, ¿verdad? Pues enseñando los brazos y sintiéndose a lo mejor Rocky Balboa, ¿no? Entonces, hermanos, todo eso, en eso consiste, ¿no? En eso consiste de que debemos de cuidarnos, hermanos. Debemos de cuidar nuestras relaciones aquí en la iglesia, hermanos. ¿Sí? En las redes sociales, en todo, hermanos. En todo, dice la palabra de Dios que Jesús dice que en la antigüedad fue dicho, no adulterarás, pero todo aquel que mira a una mujer con deseos ya muy desenfrenados, hermanos, dice que ya pecó, incluso con la vista, hermanos, ¿sí? Debemos de cuidarnos, debemos de cuidar toda nuestra manera de vivir, incluso nuestro vocabulario también, hermanos, nuestro vocabulario. Incluso aquí dentro de la congregación, ¿verdad? Hay unas palabritas muy célebres que se dicen, ya no decirlo, hermanos. Incluso el que es cristiano, ¿no? El que es cristiano ya no va a andar diciendo, no manches, ¿verdad? Porque, oye, todo eso, hermano, son palabras que vienen del mundo y se meten a la iglesia, hermano. Y ya con exageración decía un hermano muy radical, decía, que ahora a las congregaciones ya no se les llama congregaciones, ahora se les llama congres, ¿sí? Que ahora los hermanos ya no son hermanos, ahora son brothers, ¿sí? En eso, hermanos, a lo mejor pasará muy radical, ¿verdad? Dice, vas a ir a la congue, brother. Incluso aquí en un tiempo se estuvo, ahí los jóvenes pueden testificar, en un tiempo, no te pases, brother. Hermano, también en nuestra manera de hablar, podemos santificarnos, o podemos ver al Señor Jesús que decía, no se pasen, no, amados, no te pases, brother. Y hasta había un dicho muy coloquial ahí dentro de nosotros, como dicen los brothers de Acapulco, no te pases, brother. No, amados, también en eso consiste la santificación, hermanos. Incluso también aquí, hermanos, para los que servimos, para los que vienen, por ejemplo, a hacer el aseo, o para los que servimos en un ministerio, hermanos, debemos de andar en santidad, hermanos. Debemos de andar, porque también por medio del servicio, hermanos, le servimos a Dios, le adoramos, somos sus siervos, hermanos. También con mucho respeto debemos de venir, porque sabemos
cuando venimos aquí, aunque se vea muy modesto, lavar un baño o barrer o limpiar una silla, hermanos, se lo estamos haciendo a Dios que es santo, hermanos. No se lo estamos haciendo al hombre. Y por eso también todos aquellos hermanos que servimos o que venimos aquí al aseo, hermanos, lo debemos de hacer con mucho respeto. Quizás orando por la persona que se va a sentar en una silla, hermanos. Quizás diciendo, aquí en esta silla que yo voy a limpiar, se va a sentar una persona que ojalá y que Dios lo toque. En todo eso, hermanos, debemos de santificarnos. Con mucho respeto debemos de servir al Señor, hermanos. Hasta en eso, hermanos. Igual las mujeres, dice que deben de conducirse, igual las mujeres con mucho cuidado, hermanos. Las mujeres con mucho pudor vestirse, mucho pudor. Habla que no demos pie a que un hombre pueda faltarnos el respeto. Igual que el hombre, la mujer debe vestir su vestimenta, hermanos. Debe de cuidar su vestimenta. Dice la palabra de Dios, no con vestidos muy ostentosos, sino con modestia, hermanos. Y aquí es algo muy importante también, ¿verdad? A veces la mujer usa falda, sí, hermanos, pero hay lugares en que usan falda dicen faldas de sirena, ¿no? O sea, muy pegaditas, hermano. Eso también no es recomendable. Hay luego que no pueden ni caminar, hermanos, van muy pegaditos. Entonces, de vestidos muy modestos, hermano, muy modestos. También igual la mujer debe de cuidar su relación, incluso aquí las señoritas con los varones, con los jóvenes. Debe de cuidar su relación, hermanos. No puede haber que una persona se estén viendo por allá. No es lo recomendable, hermanos, por allá solas. No es lo recomendable. Debemos de guardarnos en santidad, hermanos. Debemos de cuidar nuestras relaciones. Los jóvenes, lo que le decía Pablo a Timoteo, que los jóvenes huyan de las pasiones juveniles. Guardándose, cuidando también, como lo digo ahorita, relaciones entre los amigos. La jovencita cristiana, la jovencita que ya está entregada a Dios, ya sabe que su relación que va a tener con otro muchacho y el muchacho con la muchacha, hermanos. Ya conoce la relación que va a tener, que debe ser de mucho respeto, en el amor de Cristo, hermanos. Porque dice la palabra, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo se santificará el joven en su camino? ¿Cómo se santificará? Guardando su palabra, guardando la palabra de Dios. En esto el joven va a limpiar su camino, amado hermano y amado joven, ¿sí? Dice la palabra que evitemos hacer lo que antes hacíamos, evitando hacer las cosas que nos provocaban pecar, ¿sí? Vamos a ver, dice un texto, antes de pasar, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dice. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quizás lo vemos muy literalmente, va a decir, pero hermano, me voy a quedar tuerto. Hermano, si desecho mi ojo, lo está diciendo literalmente la palabra de Dios, hermano. Aquí se está refiriendo más que nada a que si hay ciertas circunstancias que te pueden hacer caer, que los evites, hermano. Por ejemplo, el que toma, pues que evite ir a cantinas. Por ejemplo, el que adultere, pues que evite ir a centros nocturnos, ¿sí? Por ejemplo, el que roba, pues que evite estar yendo a lugares solos, ¿verdad? Donde esté la tentación. En eso consiste, dice, si tu ojo te es de ocasión de caer, sácalo. Si la circunstancia te hace que tú vayas a caer, pues ya no lo hagas. Si ves pornografía, pues ya no veas revistas, o ya no te acerques a la computadora, o ya no hagas esto. En eso consiste que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, mejor
quita eso que venías haciendo. Quítalo, dice, porque no sea que tu cuerpo, tu demás cuerpo sea echado en el infierno, hermanos. En eso consiste si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 3, 12, 13. Vemos cómo también la santidad se practica, hermanos. También hay un crecimiento en la santidad. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. ¿Sí? Para que sean afirmados, dice, vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, con todos sus santos, dice. Y el Señor os va a hacer crecer. Dice, nos va a dar abundancia de amor entre nosotros, hermanos. Y para con todos los demás, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, hermano. ¿Con quién? ¿Por quién va a venir el Señor Jesús, hermanos? Va a venir por su iglesia, sí, pero también va a venir por sus santos, dice. Dios es el único, amado hermano, es el que te puede dar este crecimiento en la santidad, hermanos, en el amor entre los hermanos, en la relación, en la manera de dirigirnos, en tu casa, en tu trabajo, en la congregación, hermanos, para que estemos preparados a la venida del Señor. ¿Y qué dice? Y nos halle irreprensibles, hermano, irreprensibles en santidad. Colosenses 1, 21, 22. Colosenses 1, 21, 22. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Y a vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Sí, gracias, hermana. Dice, y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para presentarnos santos, hermanos, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este texto nos confirma, hermanos, solamente Dios nos puede dar la santidad. Y Él quiere que todo aquel que se acerca a Él practique la santidad, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Dice el Señor, Primera de Tesalonicenses 4, 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, hermanos. Así como dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, también dice que Dios nos ha llamado a santificación, no nos ha llamado a inmundicia. Aquí podemos confirmar que el que se acerca a Dios también ya no puede tener comunión con el pecado, dice. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, nos ha llamado a santificación, hermanos. Es un requisito el que podemos santificarnos. Quizás suene como muy místico, hermanos, quizás suene como irreal,
Pero esa es la santificación, hermanos. No podemos ser como Dios, porque Dios es santo, 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 Él es perfecto, hermanos. Pero Él nos ha llamado a la santificación. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Confirmando nuevamente el Señor, dice: seguid la paz y la santidad, amado, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, un atributo importante dentro del cristianismo, hermanos. Amados, debemos buscar, dice, buscar la paz, no nomás con unos, no nada más con los de la familia, no nada más con los de la congregación, no, dice, buscar la paz con todos. Decía el Señor Jesús, aún con los que nos persiguen, aún con los que nos hacen daño, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora sí está entendido, amado. Sin santidad, dice. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y la santidad se va adquiriendo, hermanos. A veces Dios te habla tu vida y te dice: en este día quiero que hagas esto, o dejes de hacer esto. Quizás a ti te ha pasado, ¿sí? Quizás ya no practicas el pecado, pero practicas cosas que no son de edificación. Quizás si ya te apartaste del pecado, pero todavía quieres limpiarte más. Quieres santificarte más. Y empieza Dios a hablarte a tu vida y te dice: ¿sabes qué? Pues ahora deja esto. Pero te lo dice Dios, amado, no te lo dice el pastor y no te lo debe decir un hermano. Te lo debe decir Dios. Ahora tú, varón, ahora tú, mujer, tienes que hacer esto. Tienes que dejar de hacer esto. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22:11 para ver lo que le estoy diciendo. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más, dice. El que es injusto, sea más injusto, dice. El que es inmundo, sea más inmundo. El que sea justo, sea más justo. Y el que es santo, santifíquese más, dice. Santifíquese más. Como cristianos debemos de tender a buscar más la santificación, hermanos, más la consagración a Dios. En eso consiste la santidad, y no que te lo marque el predicador ni el pastor, sino Dios. Quizás a nosotros Dios nos habla de cierta manera, quizás te habla en un sueño, quizás te habla en una visión, no sé, el don que tengas, hermano, pero, o Dios nada más te habla a tu mente. Pero Dios te dice: tienes que hacer esto. Y si no lo haces, debemos de ser obedientes también, amados. Dice: el que sea santo, santifíquese más. Santifíquese más. Entonces debemos de buscar a santificarnos más, hermanos. A tener ese crecimiento en la santificación. Salmos 93:5. Salmos 93:5. Dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amados, Dios nos llama a la santificación. Personalmente,
En tu casa, hermano. En tu casa, en tu trabajo. Dice, la santidad conviene a tu casa, hermano. Por eso es muy importante que nosotros, como cristianos, dice la palabra de Dios, que instruyamos al niño, hermanos. Que también lo inculquemos al niño desde pequeño, hermanos. Porque de grande cuesta, hermanos. De grande cuesta. Por eso dice que la santidad conviene a tu casa. Porque cuando los inculcas desde niño, hermanos, cuando en tu casa empiezas a tomar decisiones radicales, ya no vamos a ver esto ahora, ya vamos a tomar estas medidas, ya vamos a orar en familia, vamos a hacer esto, hermanos. Dice, la santidad conviene a tu casa por los siglos y para siempre. Amén, dice. La santidad, hermanos, no nada más aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, con los amigos, en la escuela, hermanos. Se debe practicar esta santidad. Quizá los jóvenes tienen mucha presión ahí con los amigos en la palabrería, hermanos, o jóvenes. También ahí deben dar testimonio de su santidad. No caer en las presiones juveniles, ya con un vocabulario bajo, o a lo mejor ya por ahí pues invitarlos el cigarrito o que la cervecita, jóvenes. También en eso se deben de guardar los jóvenes, en eso se pueden santificar, porque el joven limpiará su camino con todas estas acciones, con todas estas toma de decisiones sabias, hermanos. Vamos a ver el último texto de la Biblia, Efesios 5:27, ya para culminar. Efesios 5, 26 y 27, hermano. Efesios 5, 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amado hermano, el Señor Jesús se está refiriendo a su iglesia también, hermanos. Como le decía hace un momento, sí, el cristiano debe de ser santo, hermanos. ¿Para qué? Para que forme parte de la iglesia de Dios, hermano. Dice, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Por ellos va a venir el Señor Jesús, hermano. Por una iglesia santa, hermanos. Por eso el Señor Jesús la figura o la compara la iglesia con la mujer, hermanos. Dice como así la mujer esté sujeta, dice, a su esposo, ¿sí? Y no porque el esposo tenga todos los méritos, hermano, sino porque Dios compara a la mujer con su iglesia santa, hermanos, ¿sí? Así como el esposo, y de hecho el contexto de este capítulo está hablando de que las esposas deben de someterse a sus maridos, así como la iglesia, dice, está sujeta a Jesús. Por eso la compara a la esposa, porque el esposo es Jesús, hermanos. Y dice que Él la va a santificar, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice. Santa, hermanos. Entonces vemos que sí existe la santidad en los cristianos, hermanos. No a la perfección como nuestro Dios, hermanos. Pero Dios dice que nos ha llamado a la santificación, hermanos. Y es un requisito muy importante para ti, para mí, que hemos decidido seguir a Dios, el poder santificarnos. La santificación es algo práctico también.
Varón, mujer, joven, que hoy nos acompañas, la santificación es muy importante. Dice que porque sin santidad, nadie verá al Señor. Y sabemos que Dios es un Dios justo, hermanos, que no dará por inocente al culpable. Debemos de buscar la santificación, hermanos, la santificación personal, la santificación en la iglesia, las relaciones con nuestros hermanos. Dios se goza también, dice, mira cuán bueno y delicioso es cuando habitan los hermanos juntos, en unidad, en amor, en santidad, hermanos. Así debe de ser su iglesia, dice, pura y sin mancha, hermanos. Pura y sin mancha. No sé si alguien tenga alguna duda o algún texto que quiera adherir, hermanos, o alguna duda sobre la santidad. Estamos para servirle. Si no, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a meditar en lo que sí. Sí. Así es. Así es. Así es. Sí. Sí. Gracias. Sí, es muy importante. Sí, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es muy importante también que escudriñemos las Escrituras, pero que las escudriñemos. Escudriñar quiere decir que profundicemos en lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, amados. ¿Alguien más quería opinar? Gracias, Alicia. Si no, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amados, yo los invito a que meditemos, a que reflexionemos, hermanos. A que nos demos cuenta, hermanos, a qué Dios nos hemos acercado. Sí, un Dios santo y temible, hermanos. Sí, un Dios de mucha misericordia, hermanos. Pero sobre todo, que nos hemos acercado a un Dios perfecto, hermanos. Un Dios que es santo, 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 hermanos. Y que Él es el único digno, hermanos. Él por su santidad, Él es el único digno de ser alabado y de ser glorificado. Amado hermano, para que puedas entrar en la presencia de Dios, debes de santificarte, hermano. Dios no puede convivir con el pecado, hermanos. Y si no has tomado decisiones, si no has querido alejarte del pecado, pídele a Dios. Él es el único, dice, Él es el único que puede hacerte cambiar, hermano. Él te puede traer de la luz, puede traer de las tinieblas a la luz. Amados, busquemos a Dios con toda humildad, con toda reverencia, hermanos. Debemos de buscar la santidad, dice su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor, hermanos, nadie. Absolutamente nadie que no esté practicando la santidad. Y es uno de los tantos requisitos que debemos de cumplir, hermanos. La santidad es importante en tu vida. La santidad es importante en nuestra vida, hermanos. Y debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos acercamos a Dios, hermano. No debemos de estar jugando. No debemos de estar vacilando tampoco. Debemos acercarnos con mucho temor y temblor. Así como lo hizo Moisés, hermano. Como lo hizo Isaías. Como lo hicieron todos sus profetas que se acercaban a Dios. Por eso el pueblo le decía a Moisés, ve y tú y habla tú con el Señor. Porque si nosotros lo vemos, morimos. ¿Por qué?
Porque Dios es santo, hermanos. Dice que las puertas se estremecían. Las puertas del templo se estremecieron. Las bisagras de las puertas dice que se estremecieron porque no podían contener la presencia de Dios. No podían contener el poder de Dios, hermano. Dice que aún los cielos no pueden contener el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 hermanos. Y hoy Dios está haciendo el llamado, hermano, a que practiques la santidad, a que no dejes de hacer, a que dejes de hacer lo que antes hacía. Dice, el que es injusto, sea injusto más. El que sea justo más. Y el que sea santo, santifíquese más. Amados, tenemos un Dios perfecto, hermanos. No tenemos un Dios de madera, hermanos. No tenemos un Dios que no cumple sus promesas. Dios es fiel, hermano. Y Él quiere hacer muchas cosas contigo, hermano. Él quiere que tú estés delante de Él, ante su presencia, glorificándolo, adorándole, así como lo hacen los serafines. Dice Apocalipsis, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir los sellos?, se preguntaban los ángeles. Jesús, amado hermano. Jesús es el único digno de abrir los sellos, porque Él es santo, santo, santo. Y amado, Dios te está haciendo el llamado hoy a la santidad, a que tú puedas adorarle con boca y con manos limpias, amado hermano, a que puedas entrar en su presencia santificado como jabón de lavadores, hermanos. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No lo hay, Señor. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay
otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Así es, Señor Jesús, porque solamente tú eres digno, Señor, porque solamente tú eres santo, 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 Señor. Y hoy nos estás haciendo ese llamado a la santidad, Señor, para que podamos estar delante de tu presencia, Señor, y podamos estar admirándote, Señor, como lo hacen los ángeles, Señor. Qué promesa tan hermosa, Señor, el poder estar en tu presencia, Señor. Padre, porque tú eres digno, Señor, y un día queremos estar contigo, Señor. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Te amo, Dios, y pronto te veré. Así es, Señor Jesús. Así es, Señor. Padre, como te le apareciste a Elías, Señor, y él te pudo ver, Señor, en su trono alto y sublime, dice tu palabra, Señor. Padre, que así te podamos ver en este momento, Señor, sentado en tu trono, Señor. Padre, que tú derrames tu gracia, Señor, en este lugar, Señor. Que tú derrames tu gloria, Señor. Que todas las paredes, Señor, se cimbren, Señor, por tu santidad, Señor. Que toda nuestra alma, Señor, pueda estremecerse, Señor, al sentir tu gloria, Señor. Hoy manifiéstate, Señor, delante de nosotros, Señor. Lluvia al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, el templo, y su gloria llena la casa. Santo,
puertas estremeció. Amado hermano, yo te invito, amado hermano, que te pongas de pie y podamos entonar este canto, amado, exaltando la santidad de Dios, amado, porque Dios es santo, santo, santo. Tenemos un Dios que es perfecto, amados. Tenemos un Dios que es grande en misericordia, amado hermano. Un Dios que es santo. ¿Por qué no le cantas ahí al Señor, amado? ¿Por qué no exaltas su santidad? Ese atributo tan hermoso que tiene el Señor, amado. Y que le digas que hoy pueda estremecer tu vida, hermano. Que hoy pueda manifestarse en tu vida, hermano, en tu corazón, amado hermano. Que hoy te llene de toda esa saciedad, amado. Que hoy pueda llenar tu vacío, que hoy puedas traer, que hoy pueda hablarte a tu corazón, amado. Él es el único que puede cambiar tu vida. No hay otro Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, amado. Porque no hay otro nombre dado en los cielos, ni en la tierra, ni en los mares, en el cual podamos ser salvos, amado. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor, en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su voz las puertas estremeció. Amén, Señor. Amén, Señor. Santo, santo, santo es
es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Estremeció. Con todo el poder, Señor, con toda tu santidad, Señor, admiramos tu santidad, Señor, admiramos tu amor por nosotros, Señor, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, porque tú nos amaste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Señor, porque tú viste nuestra vida vacía, Señor. Viste nuestra vida perdida, Señor, envuelto en nuestros pecados, Señor. Y tú tuviste compasión de uno, Señor. De lo más vil y menospreciado de este mundo nos has traído, Señor, para santificarnos, Señor, porque tu sangre preciosa sigue limpiando pecados, Señor, porque tu nombre es poder, Señor, porque tu sangre es poderosa, Señor, y puede santificar aún al más vil pecador, Señor. Como decía tu apóstol Pablo, Señor, yo soy el primero, Señor, el más peor de los pecadores, Señor. Ven y límpianos, Señor. Ven y santifica, Señor, a cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que hoy derrames, Señor, de tu sangre preciosa, Señor, y pueda limpiar, Señor, toda mancha, Señor, todo pecado, Señor Jesús. Hoy queremos ser el barro en manos del alfarero, Señor. Hoy queremos purificarnos, Señor. Queremos apartarnos del mundo, Señor. Queremos consagrarnos a ti, Señor Jesús. Porque sin santidad, Señor, nadie te verá, Señor Jesús. Toda la honra, toda la gloria sean para ti, Señor. Porque solamente tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda la adoración, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Jesús.